La primera vez que leí la Biblia para estudiarla, elegí leer todo el libro del Apocalipsis, y lo que pasó fue que no lo entendí. Había muchos símbolos y criaturas que parecían sacadas de alguna mitología antigua, así que me costaba relacionarlos con los acontecimientos actuales. Luego me di cuenta de que en realidad las profecías estaban escritas en clave y que la misma Biblia te daba las piezas del rompecabezas, y ahí se hizo mucho más fácil de entender sus profecías. Eso es lo que vas a ver en este video, así que hoy sí que vas a entender el Apocalipsis. Y en este video vamos a ver al pastor Arturo Quintero explicar los misterios del Apocalipsis, estudiando su estructura y entendiendo cómo la Biblia misma nos muestra el significado de cada uno de esos símbolos. Ponte cómodamente y aprendamos más de la Biblia aquí en Vale Reflexiona. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El libro Apocalipsis es uno de los libros con mayor enseñanza en la palabra de Dios. Uno puede estar estudiando Apocalipsis toda la vida y seguir encontrando cosas maravillosas. Es un libro escrito en clave, es un libro escrito en símbolos, y los símbolos son para interpretarse leyendo la Biblia. Entonces, en la medida en la que ustedes leen la Biblia y leen y leen y leen la Biblia, van encontrando más y más pistas para entender, obviamente, cosas del Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito de tal manera que te envía siempre a la Biblia, te envía a la Biblia para que nosotros podamos entender más. Y tal como dice la Biblia, es la revelación de Jesucristo. A diferencia del libro de Daniel, aun cuando la hermana White dice que son uno, que son el mismo libro básicamente, aun cuando es así, sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro revelado, mientras que el libro de Daniel fue un libro cerrado y sellado para el tiempo del cumplimiento, específicamente para el tiempo del fin. Pero para nosotros que vivimos en la época en la que el libro de Daniel ya está abierto, podemos ver la paridad y podemos ver la similitud y el parentesco que existe tanto en Daniel como en Apocalipsis. Hoy vamos a hablar de algunas cosas interesantes que se encuentran en el libro de Apocalipsis, algunas cosas que hemos encontrado. El libro de Apocalipsis está dividido en dos partes. Si vamos a dividir Apocalipsis en dos, sería dos grandes partes. 11 capítulos por parte. La primera parte sería del capítulo 1 al capítulo 11 y la segunda del capítulo 11 al capítulo 22. Ahora, estas dos grandes divisiones están divididas de acuerdo al tabernáculo del santuario. El santuario tenía dos lugares, el tabernáculo tenía dos salones, dos diferentes lugares. Tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. La primera parte del libro de Apocalipsis, el tabernáculo, la primera parte correspondería al lugar santo. Del 1 al 11 vamos a encontrar al lugar santo. Y del 12 hasta el capítulo 22 vamos a encontrar al lugar santísimo. ¿Cómo podemos saberlo? Porque ustedes van a encontrar en la primera parte del capítulo 1 al capítulo 11 tres historias que podemos decirles son las siete iglesias, como lo podemos decir, los 7 sellos y las 7 trompetas. Son las tres historias desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y estas tres historias tienen un mueble introductorio. El mueble introductorio es uno de los muebles del lugar santo. Vamos a verlo. Por ejemplo, el candelero de oro, que sería el primer mueble que ustedes encontraban al entrar al lugar santo. A mano izquierda se encontraban los candeleros, el candelero de 7 brazos, que era el primer mueble del santuario. Este es el mueble introductorio de la primera historia o la primera serie del libro de Apocalipsis. Del capítulo 1 al capítulo 3 encontramos la historia de los 7 iglesias. Y el candelero de oro es el mueble introductorio. En el capítulo 1 ustedes van a encontrar la salutación y van a encontrar a Jesús caminando entre los 7 candeleros de oro. Entonces, los candeleros de oro o el candelero es el mueble introductorio para la historia de las 7 iglesias. Entonces, estas 7 iglesias que van a encontrar en Apocalipsis del 1 al 3, básicamente tienen mucho que ver con el candelero. ¿Para qué sirve el candelero? Pues para dar luz. El candelero representa al Espíritu Santo, representa la perfección, vamos a decir así, la luz clara y perfecta que viene a través del Espíritu Santo. Entonces ustedes van a encontrar en la historia de las 7 iglesias cómo la luz se fue deteriorando y cómo las iglesias fueron cayendo hasta que el candelero básicamente desaparece. Así que el candelero es el mueble introductorio de la historia de las 7 iglesias. Y las 7 iglesias, su mueble importante es el candelero, para entenderlo mejor. Ahora, el mueble introductorio para la segunda serie, que son los 7 sellos, es la mesa de los panes de la proposición. Aunque la mesa no es mencionada por nombre, es mencionado un trono que se encuentra en el lugar santo. Vamos a verlo. Si ustedes abren su Biblia, el capítulo 4 de Apocalipsis,
está la puerta abierta en el cielo y cuando entran van a encontrar obviamente un trono en el que está sentado uno. Uno está sentado, ustedes van a encontrar que tiene el arco celeste sobre su cabeza. Eso quiere decir que está sentado en su trono. Alrededor del trono están los 24 ancianos y van a encontrar, es interesante que hace notar que hay uno sentado en el trono. Eso quiere decir, qué raro es que te digan, alguien está sentado en el trono, pero te dice uno, dando a entender que ese trono tiene más de un espacio. Entonces, ese trono en realidad es para dos personas, para dos. Por eso cuando apedrean a Esteban, ¿se acuerdan que Esteban qué dijo acerca de Jesús? Que vio que estaba el Padre en su trono y a su mano derecha, ¿quién vio? Al Hijo del Hombre, Jesús. Entonces, el trono de Dios, un trono doble, donde se sientan el Padre y el Hijo. La mesa de los panes de proposición tenía obviamente 2 pilas de panes, 6 panes por pila, y una representaba obviamente al Padre y el otro al Hijo. ¿Y se acuerdan que Jesús dijo algo acerca de sí mismo? Dijo, yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. El que come mi carne, bebe mi sangre, ese tiene vida en sí mismo. El trono, por lo tanto, del lugar santo es la mesa de los panes de la proposición. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el trono está al lugar norte. Ustedes van a encontrar que el trono de Dios está en el norte siempre en la Biblia. Vamos a ver algunos versículos porque les veo cara de duda. Vamos al libro de Salmos, Salmos capítulo 48 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Santuario. En algunas versiones dicen su santo monte, en la mía dice el santuario. Hermano Hipólito, venga para acá para que dé testimonio de que en mi versión dice santuario, porque mi versión no es muy común, pero debe ser así. Es el monte de hermosa provincia, arriba, perdón, la ciudad de nuestro en la Dios. ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Ahí está, gracias. Monte de su santuario. Entonces, bien importante, porque estamos hablando del santuario. Ahora, hace notar que Dios se sienta al norte, versículo 2, Salmos 48, 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, el trono de Dios, ¿hacia dónde está? ¿Hacia qué punto cardinal? Hacia el norte. El único mueble del santuario que se encontraba hacia el norte es la mesa de los panes de la proposición. Recuerden que para entrar al santuario, ustedes tenían que darle la espalda al sol. Eso quiere decir que le daban la espalda al este. Y si acá está el este, el norte está hacia allá. Entonces, cuando ustedes entraban, el único mueble que se encontraba al norte era la mesa de los panes de proposición, que tenía 2 asientos. Y delante del trono está los 7 espíritus de Dios. Entonces, interesante. Cuando hablan, vamos a regresar a Apocalipsis, y cuando te habla acerca del trono que se encuentra ahí en el capítulo 4, te dice que delante del trono están los 7 espíritus de Dios. Y cuando ustedes dicen, estamos en Apocalipsis capítulo 4, dicen ustedes, caray, estos 7 espíritus de Dios están delante del trono. ¿Cuál es el único mueble que estaba al norte y que delante tenía 7? El candelero. Entonces, obviamente es la mesa de los panes de proposición. Ese es el trono. Y ese es el mueble que aparece en el capítulo 4, introduciendo los sellos. Ya nomás empieza el capítulo 5 y ya empiezan los sellos, los 7 sellos. Por lo tanto, básicamente el mueble introductorio de los 7 sellos es la mesa de los panes de proposición, en este caso el trono del lugar santo, que está al norte y que está delante de los 7 candeleros, y ese es el mueble para introducir los 7 sellos. Y luego, para introducir las 7 trompetas, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 8, si ustedes se van a Apocalipsis capítulo 8, donde se introducen las 7 trompetas, la última serie de la primera parte del libro, ustedes van a encontrar a un ángel poderoso que viene y se para delante de qué mueble, versículo 3, Apocalipsis 8:3, y vi otro ángel vino y se paró delante de qué cosa, del altar, teniendo un incensario de oro, y fue para añadido. Entonces, el mueble que aparece para introducir las 7 trompetas es el altar del incienso. Es el mueble que se encontraba obviamente en el centro. Entonces ahí están los 3 muebles. Y después de eso pues ya se acaba. El capítulo 11 termina la historia de las 7 trompetas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pasar al lugar santísimo. Y esto comienza en el capítulo 12. Pero antes de entrar al capítulo 12 está el último versículo del capítulo 11, el último versículo, es decir, el capítulo versículo 19, Apocalipsis 11, 19, es el último versículo del capítulo 11, que es todavía parte de la primera parte del libro, versículo 19, Apocalipsis 11, 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento, el arca del pacto, fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y grandes terremotos y grande granizo. Y entonces
comienza el capítulo 12. Entonces, el mueble que introduce el capítulo 12 hasta el final, ¿cuál es el mueble? El arca del pacto. Entonces, el arca del pacto ya es el lugar santísimo. Por eso les decía, Apocalipsis está dividido en dos. La primera parte del libro, los 3 muebles del lugar santo. Y la segunda parte del libro, el arca del pacto, que es el mueble del lugar santísimo. Y comienza una nueva historia. La segunda parte de Apocalipsis, del capítulo 12 hasta el final del libro, nos cuentan una historia que yo le he llamado, esa es una llamada personal, la historia de la mujer y el dragón, la historia de la iglesia en contra del dragón, el conflicto desde el punto de vista del lugar santísimo, desde el punto de vista del arca del pacto. Y acuérdense que en el arca del pacto había una serie de cosas adentro. Estaba la vara de Aarón, que reverdeció, que representa el sacerdocio, y ustedes van a encontrar referencia al sacerdocio constantemente. Van a encontrar que van a ser reyes y sacerdotes delante de Dios. Eso lo van a encontrar en la segunda parte del libro de Apocalipsis. También estaba el maná, también estaban los 10 mandamientos, por supuesto. Entonces, todo ese tipo de cosas que se encontraban allí, las van a encontrar referencias a ellas o cosas que tienen que ver con eso en la segunda parte del libro de Apocalipsis, capítulo 12 hasta el capítulo 22. Y la serie de historias ahí están. Es la parábola del dragón, las 2 bestias y la marca de la bestia, los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles y los otros 3 ángeles, son 6 ángeles de Apocalipsis 14, el mar de cristal en Apocalipsis 15, las plagas postreras en Apocalipsis 16, Apocalipsis 17 es la condenación de la ramera y Babilonia y los 10 reyes, Apocalipsis 18 la caída de Babilonia, Apocalipsis 19 las alabanzas, las voces del cordero y la segunda venida, que Jesús viene en caballos blancos. El 20 es el milenio, la batalla de Og y Magog y la destrucción del pecado. Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén. Y Apocalipsis 22, el triunfo final, las palabras finales y el llamado de la esposa. Esos son la estructura de la segunda parte del libro de Apocalipsis. Además, el libro de Apocalipsis nos presenta el número 7 como algo muy importante. Si hay un número que se repite y se repite y se repite y se repite en el libro de Apocalipsis, es el número 7. Están los 7 candeleros, están las 7 iglesias, por supuesto, están los 7 sellos, están las 7 trompetas. Hay 7 visiones en las que aparece la mujer y el dragón. 7 visiones. Tenemos 7 copas, las 7 copas de la ira de Dios, las 7 visiones del fin, vamos a llamarle así, desde el capítulo 17 hasta el capítulo 22 hay 7 visiones. En diferentes momentos aparece de pronto Juan está en una visión y entra en otra visión y entra en otra visión y son 7 visiones total. Hay 7 cuernos, 7 cabezas, 7 ojos, 7 espíritus, 7 estrellas, 7 ángeles. Entonces el número 7 se repite un montón de veces en Apocalipsis. Por lo tanto es un número muy importante. El número 7 es el número de la creación de Dios. Esto quiere decir, esto es un acto de Dios. Entonces todo lo que lleve el número 7 es algo que Dios hace. Y lo que Dios hace es como todo es bueno en gran manera, no hay falta, es eterno, es incambiable, es inamovible y es perfecto. Esto es muy importante. Porque nosotros guardamos ¿qué día? El séptimo día. Y es el día que Dios bendijo y ¿qué? Santificó. Entonces es bien curioso que nada más leer Apocalipsis te dice, caray, entonces el 7, hay que tener cuidado con el séptimo día. Interesante, ¿no? Porque el número 7 es muy importante, muy importante. Entonces, toda esa gente que de alguna manera le tira al sábado tienen que pensar 3, 4, 5, 6, 7 veces. Porque el 7 es algo que Dios hace. Y es algo que es inamovible. Y lo que Dios hace es como, al terminar la creación, vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno, en gran manera. Interesante que estamos atacando a lo que Dios hizo, ¿no? Curioso. Actos de Dios, perfección. Eso es el número 7. Luego vamos a encontrar a la Trinidad en Apocalipsis. La Trinidad aparece en Apocalipsis. Vamos a verlo, por ejemplo, en Apocalipsis 4:2 dice, luego fui yo en el espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Noten, está uno sentado. Y luego el versículo 3, Apocalipsis 4:3 dice, y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, un arco celeste había alrededor del trono, semejante en él el aspecto de la esmeralda. Capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿ese quién es? El Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 7, versículo 56, se nos dice que alguien más está en el trono. Y aquí dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces vamos a ver la imagen tal y como debe ser. Apocalipsis 4, está la mesa de los panes de proposición, tiene 2 asientos, una es para el Padre, la otra es para el Hijo, y delante ¿quién está? El Espíritu Santo. Miren lo que dice Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros, paz del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son los que mandan paz? El que es, el que era
y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Okay? Además, el libro de Apocalipsis es el único libro en la Biblia que utiliza la palabra aleluya. ¿Sabían ustedes eso? Ningún libro de la Biblia dice aleluya más que el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí aparece, pero en el Nuevo Testamento el único libro que dice aleluya es Apocalipsis. Y todas aparece solamente 4 veces. Es importante porque el 4 también es importante en el libro de Apocalipsis. El número 4, siempre, les digo siempre que aparezca, representa totalidad, universalidad. Esto es completo, algo total. Aparecen 4 veces y todas en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. El capítulo 19 es el momento en el que Dios interviene y regresa por segunda vez a la tierra, y ahí aparece 4 veces la palabra aleluya, que quiere decir gloria a Dios. O sea, la palabra aleluya es la manera de alabar a Dios. Y aparece solamente 4 veces, es el único libro en el que aparece el Nuevo Testamento, y aparece las 4 veces en el capítulo 19. Si lo pueden checar ahí en su casa tranquilamente, esto es un hecho del libro de Apocalipsis. Además, el libro de Apocalipsis, la palabra que más aparece, aunque usted no lo crea, es la palabra cordero. ¿Qué dije que es la palabra? Ahora, el cordero, ¿en dónde era importante el cordero? En el santuario. Por eso les dije, el libro de Apocalipsis está organizado de acuerdo al santuario. Y la palabra cordero aparece 28 veces en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué el 28 es importante? Porque el 28 es resultado de 2 números multiplicados. El número 7, ¿qué es el número 7? Es el acto de Dios, la perfección, multiplicado por el número 4, que representa la totalidad. Y el libro menciona 28 veces exactas la palabra cordero en el libro de Apocalipsis. Díganme si esto fue a propósito o no, definitivamente. Entonces, en este libro vamos a encontrar el cordero. ¿El cordero qué es para nosotros? El cordero es la víctima que fue muerto en nuestro favor. Es la manera en la que Dios cumplió la promesa. Jehová proveerá cordero para el sacrificio. Dios cumple sus promesas. Dios envió la salvación. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Entonces, el cordero representa, obviamente, ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora es interesante que también Apocalipsis tiene 28 diferentes maneras de referirse a Jesús. ¿Ok? Díganme si esto es casualidad o es a propósito. Entonces noten cómo Apocalipsis es un libro escrito de cierta manera, pero a propósito. Entonces pueden pasar toda su vida estudiando Apocalipsis y encontrar cosas interesantes. Hay 28 formas de referirse a Jesús. Las vamos a ver todas, ¿está bien? Vamos a ver cuáles son las diferentes formas en las que Apocalipsis se refiere a Jesús, y son 28. Alfa y Omega, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, y el Todopoderoso. Apocalipsis 1.8 también dice que es el principio y fin, el principio y el fin. También dice Apocalipsis 1.8, el que es, que era y que ha de venir. Ya lo leímos hace un momento. Si leemos todo el versículo, dice, yo soy el Alfa y el Omega 1, principio y fin 2, el que es, que era y ha de venir 3, y el Todopoderoso 4. El mismo versículo te menciona 4 maneras de referirse a Cristo Jesús, y todas tienen que ver con alguien que es eterno, con alguien que no tiene principio y no tiene fin. Es el primero y el último. También se le llama el Señor, por supuesto. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, que era y ha de venir, el Todopoderoso. La sexta manera que se encuentra en Apocalipsis es el Hijo del Hombre. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido los pechos con un cinto de oro. Entonces ahí se refieren a Jesús como el Hijo del Hombre. También se le llama el primero y el último en Apocalipsis 1:17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. También en Apocalipsis 1:18 se le refiere a él como el que vive. Como el que vive. El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto me impacta a mí, porque aquel día que estaba ahí muriéndome en el hospital, se me presentó alguien y me dijo, y se presentó así, dijo, yo soy el que vivo. No lo quise voltear a ver, ¿verdad? Es otra historia. Ese es el que vive y estuvo muerto. No hay nadie que tenga derecho a hablar de esa manera más que el que realmente es así, que es Cristo Jesús. La novena manera en la que Jesús se refiere a sí mismo, o en el libro de Apocalipsis, recuerden que Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Por eso dice ahí, y el que escribe el ángel de la iglesia te tira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, otro nombre, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces también se le llama el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Lo podemos ver allí. Eso es Apocalipsis 2:18.
También se le llama el testigo fiel y verdadero en Apocalipsis 3:14. Escribe el ángel de la iglesia, lo dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ya contamos el principio de la creación de Dios también. También se le llama el creador, Apocalipsis 4:11. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También se le llama el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. También se le llama el amén. El amén. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. Y esto es muy importante porque el Señor Jesús dijo que cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedir todo ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. Entonces todas las oraciones deben terminar en el nombre de Jesucristo y decimos amén. Entonces él dice el amén, el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. También se le llama el principio de la creación, obviamente lo acabamos de leer. La raíz de David, ya también lo leímos. Son la manera en la que se refieren a sí mismo en el libro de Apocalipsis. También se le llama el cordero, por supuesto, en un montón de lugares. Como ya les mencionó, aparece 28 veces en el libro de Apocalipsis, no los vamos a leer todos, pero sí vamos a leer uno donde se describe a un cordero y se le ponen ciertas características muy especiales. Dice, miré y vi en medio del trono. ¿En dónde estaba? Es interesante porque el trono ¿en dónde está? Al norte, ¿no es cierto? Entonces ahí está el Padre y está el Cordero. Y también enfrente, ¿qué cosa está? Del trono, enfrente, ¿qué está? Acuérdense, el trono, está el Padre, está el Cordero y enfrente los 7 espíritus, el Padre, el Hijo y los 7 espíritus. Dice, miré y aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba pie un Cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Interesante. También se le llama el pastor, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. También se le llama Cristo y Jesucristo, por supuesto. El poder de su Cristo, la autoridad de su Cristo. En Apocalipsis 12:10, entonces oí una grande voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba delante de Dios día y noche. La palabra Cristo quiere decir redentor, básicamente. También se le llama fiel y verdadero, Apocalipsis 19:11, cuando habla acerca de la guerra, la batalla cuando Jesús regresa por segunda vez. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. En Apocalipsis 19:13 se le llama el verbo de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. Ahora es importante el verbo porque aparece en San Juan capítulo 1. ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hoy existe llegó a ser. Y luego el versículo 14 de Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También se le llama Rey de Reyes, Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. Ya vimos que también se le llama Señor de Señores. Bueno, ahí está. Se le llama Señor, pero también se le llama Señor de Señores, Apocalipsis 19:16. También se le llama el linaje de David. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. También se le llama estrella resplandeciente de la mañana, obviamente. Santo y verdadero, Apocalipsis 6:11. Y también se le llama un ángel fuerte, de Apocalipsis 10:1. ¿Cómo sabemos que ese ángel fuerte es Jesús? Pues por lo que él jura en el nombre del que hizo todas las cosas y el que es para siempre. Entonces el único que puede jurar así es el que es así. ¿Y quién es el que es así? Pues solamente Cristo Jesús. Y también se le llama Miguel, Apocalipsis 12:7. Miguel y sus ángeles. La palabra Miguel o Mijael, que es la palabra hebrea, quiere decir el que es como Jehová o quien es como Jehová. Quien es como Jehová. Y obviamente él es el que está a favor de los hijos de tu pueblo. Aquí aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 y aparece también en Daniel capítulo 12. También aparece Miguel. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca ha habido, etcétera, etcétera. Esa referencia a Miguel es la referencia a la guerra que hubo en el cielo y a la continuación de la guerra, cuando Jesús regrese por segunda vez, se va a enfrentar a un ejército de demonios y humanos. Todos los rebeldes lo están esperando. Así como él peleó en el cielo en contra de los rebeldes y los venció, cuando él regrese por su pueblo, va a encontrar, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 17 y Apocalipsis 19, va a encontrar un ejército de demonios y de humanos dispuestos a pelear contra Jesús, pero el Cordero los vencerá, dice, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos
y fieles. Y bueno, y esas son alguna probadita de lo que es el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo.